Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos ustedes en esta transmisión en vivo desde Zacatecas. Soy Rubén Rojero. Ya vamos avanzando en el estudio inductivo, verso por verso, del libro de Colosenses, que es un libro pero muy interesante. Lo que es Colosenses, Filipenses, Efesios, Primera y Segunda de Tesalonicenses, son cartas que escribía el apóstol Pablo a las iglesias que él plantó, ¿verdad? Y dándoles instrucciones, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, un hombre muy devoto, muy obediente a la palabra de Dios, después de haber sido un asesino y mataba a los cristianos, también. Él era una persona que no quería el evangelio, así como hay mucha gente ahorita. Entonces, miren, la semana pasada terminamos el capítulo 3, pero le voy a compartir algo, No quiero ser religioso, no quiero ser embustero ni nada, pero esta mañana sentí una carga, como que algo me reclamó, me dice, hablaste de la vestidura, de la vestimenta, ¿verdad? Pero en el capítulo 3, del 15 al 17, no te fuiste muy profundo. Y fíjese que me puse a leer aquí, ¿verdad?, estos versículos, y me di cuenta que a lo mejor ese mensaje que recibí fue un mensaje divino. Y vamos a leer del versículo 12 al versículo 17, pero nos vamos a devolver a empezar a enseñar desde el versículo 15 en adelante. Dice, vístanse pues como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad y humildad y de mansedumbre y de paciencia. Sopórtense unos a otros, perdonándose unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó, así también ustedes perdonen, ¿verdad? Sobre todas estas cosas, vístanse. Ahí está la palabra de nuevo, vestirnos, de humildad, ¿sí? Vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto, ¿sí? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de el nombre de Jesús. Aquí no menciona religión alguna, Yo no soy devoto ni seguidor de ningún grupo. Todos esos grupos tuvieron un inicio. Hay muchos que empezaron, ¿verdad?, con un líder, La Iglesia Católica empezó con Constantino, 313 después de Cristo, tengo pruebas de ello. Los Testigos de Jehová empezaron con un Arius Herzi. Ese fue 318 después de Cristo a 381 después de Cristo. Los Islams empezaron con un pues todos sabemos el líder, ¿verdad?, de ellos, pero vamos a hablar del paquete de los cristianos. Después todo el año después de todos los 1000 años después de Cristo, ahí en el año 313 después de Cristo, en los primeros 300 años hubo una persecución severa en contra de los seguidores de Cristo. Fueron muertos como 7 millones de cristianos, ¿verdad? No, el mundo no quiere al cristianismo verdadero. ¿Sabe por qué? Porque si hubiera cristianismo verdadero, pues entonces no hubiera cantinas porque nadie fuera a emborracharse. No hubiera cárceles porque no había ladrones, no había no habría candados, no habría venta de candados, no habría necesidad de tener un arma en la casa.
¿verdad? No hubiera necesidad de ponernos un cerco todo alrededor del terreno para protección de los ladrones, ¿verdad? No. El mundo no quiere la verdadera cristiandad. Está comprobado. No hubiera quien consumiera alcohol en las licorerías, ¿verdad? No. Entonces, por causa de eso, los primeros 300 años después de Cristo, hubo una persecución donde mataban a todos los cristianos. Los mutilaban. Hasta que llegó 313 después de Cristo, estaba un emperador que se llamaba Constantius II. Y tenía una esposa que se llamaba Helena. Ella era cristiana, nacida de nuevo. Constantius era de la religión babilónica. Tuvieron un hijo, le pusieron Constantino. Pero cuando se murió Constantius, entonces siguió su hijo, era apenas de escasos 13 años, el pobre. Pero él tenía dos ideologías. Tenía la ideología del papá, adorador al sol, y tenía las ideologías de su mamá, Helena. Y entonces cuando él entró de emperador, para este tiempo los cristianos estaban allá humillados, algunos viviendo hasta en las montañas por causa del miedo de que le tenían a los que los querían matar. Y les empezó a mandar mensajes diciendo: bájense, les voy a dar puestos de honor. Yo soy cristiano también. ¿Okay? Y empezaron a bajar ellos. Y así fue como empezó la Iglesia Católica Romana. Mitad cristiano, pero la mitad con ideologías a la adoración al dios Sol. Ellos adoran al Sol, Entonces, sabe de que todo fue bien, pero entonces empezaron a salir las doctrinas de la fe por obras, y luego las indulgencias, y luego las penitencias, y luego como en el año 600 salió la doctrina de el purgatorio, ¿verdad? Y sí, la doctrina de María, de Mariolatría, salió hasta 1900, ¿sí? Fíjese, ahí fueron metiendo doctrinas, pero mire, voy a dejar de hablar del catolicismo, también vamos a hablar de los grupos, ¿verdad?, cristianos, ¿verdad? Porque entre el año 500 al 700 después de Cristo, los que no me quieran creer, métanse al internet, en el Google, y escriban instrumentos utilizados para matar a los cristianos por medio de la Santa Inquisición. Torturaban a todo el que leyera la Biblia. Era en contra de la ley leer la palabra de Dios, lo que estamos estudiando ahorita. Era en contra de la ley. Por cierto, de que a uno de los reformadores se llamó John Wycliffe. A él tradujo la palabra de Dios en alemán primero y después en inglés. En el año 374 después de Cristo. ¿Verdad? Después de él salió uno que se llamó Jan Hus, a él lo quemaron en la hoguera, y luego Savonarola también lo quemaron en la hoguera, y luego Juan Knock, con X, también lo quemaron en la hoguera. Quemaron 485 creyentes de la palabra de Dios, porque querían parar el mensaje de la palabra de Dios a como fuera. Todavía en el año 483... sacaron los huesos de John Wycliffe porque están bien corajudos con él, porque tradujo las escrituras, porque nadie podía leer la palabra de Dios. Nadie. Porque ellos defienden de que Dios nos habla por medio de los sacerdotes, porque la misa tiene que ser en latín. Y no querían que nadie leyera la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no querían que se dieran cuenta, ¿verdad?, de muchas doctrinas, como por ejemplo las indulgencias y las penitencias y la fe por obras y el purgatorio, todo eso. Por eso mataron a tanto cristiano. Pero entonces viene John Wycliffe, él
tradujo las escrituras. Después de él, los que fueron martirizados en la hoguera. Y en el año 510 todos sabemos quién fue el que verdadero que rompió las cadenas y le quitó el poder a las doctrinas que tenían el poder en ese tiempo. Se llamó Martín Lutero. Y entonces fue en el año 510, pero en el año 525, ¿verdad? Salió otro que se llamó ya Juan Calvino, y de Juan Calvino provienen los presbiterianos, provienen los metodistas, provienen los bautistas, todo eso, ¿verdad? Y en el año 1600 salieron los pentecosteses con un líder que se llamó Jorge Fox, que él andaba predicando por todos los pueblos, pero andaba a caballo con su gente. Pero qué curioso, él andaba empistolado, traía pistola. Ya tarde, en el año 800, fue el año del avivamiento, porque ya para ese tiempo mucha gente ya había leído la Biblia. Mucha gente empezó a volar, porque como ya había Biblia, ya había un libro como este, ¿verdad? Porque antes no había puros pergaminos. Entonces, muchos empezaron a volar para Inglaterra, para ir a los colegios bíblicos, y fue cuando empezaron a salir muchos pastores. En el año 1800 fue el año de avivamiento, fíjese. Fue un avivamiento tremendo que hasta muchos presos, muchas cárceles las cerraron porque no había criminales. Pero sucedió lo esperado. Como ya había Biblia, en el año 1843 salieron los mormones. En el año 1844 salieron los adventistas con un George Miller, ¿verdad? Y después los adventistas, de allí de los adventistas salió un líder que se llamó Charles Hazel Russell. Él empezó la doctrina de los testigos de Jehová en el año 1876, perdón. Entonces, mire, todos los líderes empezaron con un líder. Y yo llevo la doctrina de John Wycliffe, el traductor de las escrituras. Yo fui a 2 colegios. Estudié lo que le enseño yo ahorita, mucho lo extraje de los escritos originales. No de la Septuaginta, porque la Septuaginta también tiene injertados muchos errores. No, yo leí los escritos originales, no copias. Entonces estoy bien ilustrado. Yo soy cristiano, pero no pertenezco, y no quiero pertenecer a ninguno, porque difiero casi con muchos. No quiero ponerme en un pedestal de orgullo de que soy el mejor. No. En mi prédica, el mejor es Jesucristo. El que está en el pedestal de honores es Jesucristo. Y es lo que enseño yo. Es lo que dice aquí en Colosenses 1:27. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí yo no estoy presentando ninguna iglesia, ninguna denominación. Para mí todos buscan dinero. Que les manden dinero los misioneros de Estados Unidos. Muchos pastores empezaron sus iglesias. ¿Por qué? Porque como no saben ningún oficio, no pueden mantenerse solos. Quieren que alguien los mantenga. Antes los miraba hasta sin trabajo, hasta acá todos feos. Pero ahora los mira hasta con corbata. No, hombre. Pero mire, vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios. Aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 15, habla de una paz. Dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Ya hablamos un poquito de esa paz la semana pasada. Romanos 5, 1 al 2. Dice: reconciliados pues con Dios. Léamela, Romanos 5, 1. Dice:
tenemos paz. Justificados Dice, justificados pues. por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere? Dice, justificados pues por la fe. ¿Por qué justificados? Porque antes de que viniera Cristo, nosotros éramos enemigos de Dios. Dios no nos quería, ni, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pertenecíamos legalmente al diablo. Porque el diablo metió el pecado en el jardín de Edén. Entonces automáticamente nos hicimos enemigos de Dios. Dios arrojó a Adán y a Eva del jardín de Edén. Dice, no quiero que estén aquí, porque ellos, y tampoco que me puedo arriesgar de que coman del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque pueden vivir para siempre en pecado. Y los arrojó. Si quiere, lea el capítulo 3 de Génesis. Ahí se va a dar cuenta usted de eso. Y así estábamos todos nosotros en esa condición. Éramos enemigos de Dios. Pero cuando vino Jesucristo, Él nos reconcilió consigo mismo. Nos hizo de Él. Así que ya no somos enemigos. Dios nos da, Juan 14, 26 al 27, ¿qué dice ahí, oiga? Dice que Dios nos da paz por medio de su gracia y su Espíritu. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os digo. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Se fija? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Sí, dice que mi paz os dejo, mi paz yo les doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo, si no tiene paz con una nación, hacen guerra para tener paz. Pero aquí a nosotros nos deja otro método. Nos deja el amor del Evangelio de Jesucristo. Su palabra. Su palabra no volverá vacía. Por medio de su gracia que nos dejó y su Espíritu Santo. Lo tiene más claro cuando, hablando de la paz, lo tiene más claro en Efesios 2, 17 al 18. 2, 13, 14 al 18. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz. Y reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo mediante la cruz, matando en sí mismo las enemistades. Y vino y predicó la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él ambos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Se fija? Por medio de Jesucristo. Él nos dio paz. Ahora tenemos paz con Dios. ¿Sí? Se fija que en las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo, en sus saludos dice, gracia y paz a vosotros de vuestro Señor Jesucristo. Primero viene la gracia, porque si no tenemos la gracia de Dios en nosotros, pues claro que no va a haber paz. Cuando usted mira gente triste, desesperada, sin fe, con depresión, ¿verdad? No tienen paz, ¿verdad? Y eso es muy trágico. Tienen que venir a nuestro Señor Jesucristo. Tienen que abrirle el corazón a nuestro Señor Jesucristo para ser sanados. Es muy importante. Aquí al grupo del cristianismo ha venido mucha gente bien dañada. Bien dañada. Pero aquí han sido sanados. Pero todo depende de ellos. De que le abran el corazón a nuestro Señor Jesucristo, que Él opera por medio del mensaje del Evangelio. Exactamente lo que le estoy dando ahorita. Nada más que hay un problema. Hay muchos que fueron salvos, ¿verdad? Pero hay que seguir ciertos pasos. Si yo fui salvo y ya no tengo enemistad con Dios, ¿verdad? ¿Sabe cuál es mi deber? A Dios le gusta que le den gracias. No nada más es que, ¿verdad? La paz viene de Dios hacia nosotros. Ahora, de responsiva a nosotros hacia Dios, es un requisito también. No es ley,
es algo que nosotros necesitamos. Es como cuando un enfermo, ¿verdad? Le voy a dar un ejemplo de un enfermo que conocí yo allá en Chicago una vez. Tanto que anduve viajando yo. Este enfermo venía infectado de una enfermedad que se llama tuberculosis, ¿verdad? Y le dieron un tratamiento muy complicado, porque ya la tenía muy avanzada. Creo que se le estaba dañando y un pulmón, creo, no me acuerdo, ¿verdad? Pero lo que sí sé, él tenía que tomar su tratamiento al pie de la letra. La primera vez no le funcionó, se estaba poniendo peor, hasta que habló el doctor enérgicamente con él. Yo le digo porque yo me di cuenta, porque como yo hablo inglés, yo ayudaba a mucha gente a traducirles su problema, ¿verdad? Y le dijo, dile a él que digo yo que por favor tome su tratamiento al pie de la letra, ni más ni menos, y al horario que yo le dije, que siga esos pasos, porque si no va a perder el pulmón. Pues así igualmente con el cristianismo, cuando usted viene a Cristo, hay un requisito. Si no, no va a poder usted superarse. Por eso hay muchos cristianos que todavía toman vino, todavía se emborrachan, todavía escuchan música mundana, todavía andan en el mundo todavía. Y es exactamente de donde nos quiere sacar Dios. Del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está maldecido. Dios le dijo a Adán y a Eva en el capítulo 3 de Génesis, por causa tuya, la tierra ha sido maldita. Por causa tuya. He maldecido al mundo por tu causa. Al mundo lo que le espera, según Romanos capítulo 1, versículo 18, es un juicio tremendo. Va a haber un juicio en el mundo. Entonces Dios nos quiere desafanar del mundo. La palabra, hablando del mundo, primera de Juan capítulo 2, versículo 15, dice, no amen el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Todo aquel que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, la tentación de la carne, la tentación de los ojos, la vanagloria de la vida, estos son del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Así que, ¿cuál es la receta que Dios nos dio después de que nos dio la paz? Él quiere que le demos gracias. Nos la puso fácil. Lo único que ¿verdad? Que le demos gracias. ¿Verdad? Le voy a dar un ejemplo. Esto no es verdad, es una analogía. De un hombre, ¿verdad? Que estaba bien pobre con su familia. Y los conoció un millonario. Esta pareja vivían en la calle. No tenían nada. Pero este hombre les dice, vénganse, yo pienso en sus niños. Vénganse, los voy a llevar a un lugar. Y les regaló una casa hasta con muebles. Y hasta con una cisterna allá atrás también, bonito. Dice, miren, aquí es su casa, ya no van a pagar renta, ya no van a sufrir. Se las voy a regalar, ¿sí? Después viene la familia con el Señor y dice, oiga, pues, mire, de perdido, déjenos pagarle algo. Dice, miren, lo único que yo requiero de ustedes es de que vengan y me den gracias cada año. Es todo. ¿Okay? Ser agradecidos. Qué fácil, ¿verdad? Pues igualmente en el cristianismo, Dios quiere que le demos gracias. Y fíjese que aquí en el libro, solamente hablando del libro de Colosenses, en el versículo 1:3, mire lo que dice aquí. Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias al Señor Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el versículo 12 dice, con gran gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y luego el capítulo 2, versículo 7, dice, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Sí? Y luego 3, 15, 16 y 17. ¿Sí? Aquí dice bien claramente en el versículo 17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre.
por medio de Él. Y lo primero de Tesalonicenses 5:18 en el siguiente libro. Mire lo que dice aquí. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros en Cristo Jesús. Fíjense que hay una historia en los 4 evangelios. No le voy a decir dónde es para impulsarlo a que usted empiece a leer la palabra de Dios, de perdido los evangelios en la vida de Jesucristo. ¿Sí? Que estaban varios leprosos, ¿verdad? Y vinieron a Jesús para que los sanara a esos leprosos, ¿verdad? Me parece que eran 10, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Él lo sanó. Pero después de unos días vino un leproso. Y le dio gracias a Dios, le dio gracias a Cristo por verlo sanado. Y le dice Jesús, ¿no eran 10 los que sané? ¿Dónde están los otros demás? ¿Sí? No, pues no sé. Dice, mira, tu fe te ha salvado. ¿Qué fue lo que pasó con los otros leprosos? Entonces, ¿quiere decir que no fueron salvos? Mire, muchas veces la gracia de Dios así trabaja. Nos sana de enfermedades. Nos sana de pobreza. ¿Verdad? Nos sana de problemas sociales. Sí. Pero la salvación nos pertenece a nosotros. Debemos de aprender a dar gracias. Mire, le voy a demostrar por medio de la palabra que es malo no dar gracias. A veces cuando uno no da gracias, uno se estanca y uno se puede perder. Y se pone peor el asunto. Peor como éramos, de lo que éramos antes. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de ave y de cuadrúpedo y de reptiles. En este tiempo esos símbolos eran de homosexualismo y de lesbianismo. Así que mire, ¿por qué se enojó Dios con ellos? Porque aquí está bien claro, aquí en el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, aquí está hablando de gente que conoció a Dios. Aquí está hablando de gente que leyó la palabra de Dios, que se la sabían al derecho y al revés. ¿Sí? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Yo me recuerdo como si ahorita fuera que una vez allá en Tijuana nosotros íbamos a predicarle a los borrachitos allá en la Coahuila y a las paraditas, le dicen a las muchachas de esas que se venden, y a los mujercitos también. Íbamos a predicarles allá. Y me recuerdo que una vez me encontré un borrachito que andaba bien borracho y le empecé a hablar yo del Señor Jesucristo, del Evangelio. ¿Y sabe qué fue lo que me dijo? No, dice, no me hables de la Biblia. Dice, yo conozco la Biblia al derecho y al revés. Oiga, conocía la Biblia al derecho y al revés y andaba borrachote, fíjate. Digo, ¿qué te pasa, pues? Entrega al Señor. Ábrele tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Él no quiere eso para ti. Estás haciéndote daño tú y estás haciéndole daño a tu familia. Ya ve cómo se ponen de necios algunos borrachitos, ¿no? No, oiga, es muy importante aprender a dar gracias a Dios. Así que y aquí en Colosenses dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, versículo 15, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, dice, adoradores. Entonces dice, versículo 16, y aquí me voy a parar un ratito. Dice, la palabra de Cristo
more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que me voy a enfocar en el mensaje de la palabra de Cristo, mora en abundancia en ustedes. ¿Sí? Ese también es parte de la medicina, para que seamos sanados, para que realmente seamos salvos. ¿Sí? Alguien dice, oiga, pero entonces quiere decir que no todos los cristianos son salvos. Porque hay doctrinas de que la salvación se pierde y la salvación que no se pierde. Mire, yo estoy en los dos. La Biblia habla de los dos. Que se pierde y que no se pierde. Usted puede agarrarla del lado que quiera, pero mire, le voy a leer un pasaje de Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador, y usted mismo juzgue por usted mismo si se pierde o no se pierde. Aquí está hablando de gente que se convierte a Cristo. Está hablando desde el principio hasta el final. Está hablando del proceso de su crecimiento desde que son salvos, ¿verdad? Y en el transcurso de su madurez espiritual. Versículo 3. Dice, Mateo 13:3. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Aquí en este versículo 4 nada más dice que vinieron las aves y lo comieron. Pero en Lucas 8, versículo 5, dice que fue hollada. La semilla fue hollada por los animales y por los hombres también. Y por eso no creció. Así hay mucha gente que vienen aquí a los estudios de la Biblia. Y luego por causa de que vienen aquí a los estudios de la Biblia, sus familiares empiezan a reírse de él. ¡Oh! Ya se hizo, aleluya, mira nomás. Y se empiezan a burlar de él. Y por causa de eso ya se desanima esta persona, ¿verdad? Así que dice, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Versículo 5, 13:5 de Mateo. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no había profundidad de tierra. Aquí no menciona lo que dice Lucas 8:6. Dice que no nada más había profundidad, no había profundidad de tierra, sino que tampoco había humedad. Dice, parte cayó en pedregales. Fíjese que eso lo miré yo en Mogotes, en un lugar donde voy seguido yo a visitar, es un lugar del cerro. Hay muchos peñascos. Y fíjese que los airazos, los vientos, a veces anidan mucha tierra en hoyos, en las piedras. De algunos 10 centímetros de profundidad nada más. Y cuando llueve, inmediatamente brota la hierba allá arriba. Pero nada más deja de llover, ¿y qué pasa con la hierba? Se seca. Entonces, aquí no había profundidad. Estamos hablando de personas que leen la Biblia, pero no se aprofundizan en ella. No hacen lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Lucas 8:6 dice que no había humedad. Y luego Mateo 13:6 dice, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz. Y por causa de eso, se secó. Yo lo he visto en vivo eso. Y en el versículo 7 dice, y parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Mire, en la Biblia los espinos son un símbolo del pecado. Alguien léame Proverbios 22:5. Dice, espinos y cardos hay en el camino del perverso. ¿Y qué más dice ahí? Proverbios 22:5. El que guarda su alma se alejará de ellos.
Espinas y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Sí, cuando habla de espinos, habla del pecado. La gente que toma a la ligera el pecado. Entonces, versículo 8 dice, y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100 y cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Y fíjense que los discípulos se quedaron pensando, diciendo, ¿sabes qué? Que no entendimos a fondo lo que nos enseñó nuestro Maestro Jesucristo. Y en el versículo 18 del mismo capítulo 13 le volvieron a preguntar, ¿sí? Oye, explícanos pues esa parábola que nos dijiste, ¿verdad? Anteriormente. Y en el versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, o sea, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es, lo que fue sembrado junto al camino. Versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución, las burlas por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Sí? Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el deseo de tener cosas, de ser rico, y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y 60 y a 30 por uno. El que tenga oído para oír, oiga. O sea que mire, ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo. Es un proceso. No nada más es venir a la iglesia. No nada más es venir al estudio de la palabra. Una cosa es oír, pero otra cosa es estudiar, escudriñar. Así que, pero a mí lo que me llama la atención, ¿verdad? Lo que habla en Lucas, capítulo 8:15. Alguien léame Lucas 8:15. Mas la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto con paciencia. Paciencia. Fíjese, aquí habla más la que cayó en buena tierra. ¿Sí? ¿Qué es buena tierra? Es que cuando uno va a escuchar la Biblia, uno debe de ir con el corazón abierto y dispuesto a recibir el mensaje. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1, dice allí, desechando pues toda, ¿qué? Detracción, malicia, hipocresía, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, o sea, la palabra no adulterada, para que por medio de ella, ¿qué dice? Crezcan para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así que es muy importante que uno siga esos pasos. Cuando uno no sigue esos pasos, viene una enfermedad espiritual. Dice en el versículo 11 del capítulo 119 de los Salmos, tu palabra puse yo en mi corazón para no pecar contra ti. Hay mucha gente que trae la palabra en la cabeza. Una cosa es de que esté la palabra en la cabeza y otra cosa es que esté en el corazón. ¿Cómo dice su Biblia? Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sí, en mi corazón he guardado tus dichos, dice, para no pecar contra ti. Así que mire, ¿sabe qué? Sí hay diferencia. ¿A dónde nos congregamos para que nos enseñen la palabra? Hay lugares donde
va usted a que le prediquen, pero no le enseñan la verdad, no le enseñan así como le enseña Rubén Rogero, que le da el mensaje completo. A mí casi no me sigue gente por lo mismo, porque yo enseño la palabra. Jesucristo no tenía muchos seguidores, los más fieles eran 12, ¿sí? ¿Y las mujeres? Y uno lo traicionó. Los demás eran puros que querían que les diera algo, que les diera de comer. En el capítulo 2 de Juan, allí dice que venían muchos a mirarlo, casi en los últimos versículos del capítulo 2 de Juan. Y uno viene descaradamente y le dice a Jesús, te seguiremos a donde quiera que vayas. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Por qué? ¿Porque les doy de comer? ¿Sí? No, mire, ¿sabe qué? Mire, la palabra de Dios no es muy bien recibida de mucha gente. ¿Sí? Por eso yo me tomo la libertad de mandar el mensaje por medio del internet. Escúchela. Póngale atención a la palabra de Dios. ¿Ok? Segunda Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero de Dios que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Eh? La palabra de Dios es la que nos va a ir sanando a nosotros. Fíjense, en Hebreos capítulo 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que cualquier espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas del cuerpo y los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es bien poderosa la palabra de Dios. ¿Sí? Yo lo apunto a usted a la palabra. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que lo va a salvar. Mateo 7:21, Jesús dice a los discípulos, no todo aquel que diga Señor, Señor, será salvo, dice. En aquel día, en el día del juicio, dice, vendrán muchos en mi nombre y me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Ahí está hablando de gente creyente. Está hablando de pastores. En tu nombre hicimos muchos milagros. Pero Jesús dice, pero yo les diré, alejaos de mí, hacedores del mal. Yo no los conozco. ¿Eh? Hay mucho cristiano que se va a perder. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros debemos de vivir nuestra vida con temor. A ver si somos calificados. Esforzarnos a ser calificados. Hablar la verdad a la gente. No esconder la verdad. Hablarles la palabra de Dios, el mensaje correcto de la palabra de Dios. No se olvide que ese mensaje va a salvar un alma del infierno. El primero que debe de comer soy yo. Es como la mamá. ¿Eh? La mamá tiene que, para poder dar leche a su bebé, ella también tiene que alimentarse bien, ¿no? Sí, tiene que mirar también qué es lo que come también. A unas mamás hasta les prohíben el chile. ¿Eh? No pueden leer cualquier cosa, no pueden comer cualquier cosa. Entonces es muy necesario que nos alimentemos bien nosotros para poder alimentar a otros. Hay que prepararnos en la palabra de Dios. Es parte de nuestra salvación. Cuando usted acepta el evangelio, eso no quiere decir que es salvo ya, ¿eh? Yo estoy en contra de eso, no es cierto. Hay predicadores que van y predican el mensaje y bajan hasta 600 personas, hasta 1000. Pero de esas, y luego les dicen, todos son salvos ya. No. Es el principio. De ahí depende del nuevo creyente. 1 Corintios 15, 1 y 2. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveran. Si no perseveran, pues ya te quedaste estancado. ¿Eh? Versículo 2. Por lo cual asimismo, si retienen la palabra que yo les he predicado, ustedes son salvos. Si no, ¿qué dice? Habéis creído en vano. Han creído en vano. ¿Eh? Han creído en vano. Ahí está la condición.
Y luego segunda de Timoteo 2:12. Vamos ahí. En segunda de Timoteo 2:12. Mire lo que dice aquí. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si lo negáremos, él también nos negará. ¿Te fijas? Si lo negáremos a él, él también nos negará. Hebreos 2:1-2. ¿Qué dice ahí? Por tanto, es necesario que con más Diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos? Nosotros, si descuidamos una salvación tan grande. Mire, tengo muchos versículos que le pudiera yo compartir. Pero no, yo lo que quiero, el punto principal ahorita es apuntarlo a la palabra de Dios. ¿Está triste? ¿Se siente confundido? ¿Se siente solo? ¿Desamparado? ¿Se siente que nadie lo quiere? ¿Tiene depresión? Vamos al Salmo 19. Yo no creo en la psicología. Yo no creo en eso. Yo creo en la Biblia. 19:7. La ley Dice, de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová, ¿qué dice? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. Así mira, a veces nosotros estamos buscando la sanidad en lugares que no tenemos que andar buscando ahí. Sí. Aquí dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Cuando tiene depresión, que está triste, hay que alabar a Dios, hay que estudiar su palabra, ¿verdad? Alguien léame la Salmo 147, 3-6. Dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Sí. 147, ¿qué dice? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Gran es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Lea el 11. Dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Sí. Alaba a Jehová Jerusalén, alaba a tu Dios. Siempre. Así que ese es el mensaje de hoy, ¿verdad? Se me había pasado, ya estudiamos el capítulo 3 de Colosenses, pero esta mañana estaba repasando y sentí que era necesario aprofundizarnos en la paz de Dios y la palabra de Cristo que more en abundancia en nosotros. ¿Okay? Hay que meternos en la palabra. Hay que meternos con Dios. La palabra es la píldora. Como le vuelvo a repetir de ese enfermo de tuberculosis. Le daban una medicina que es que no me gusta, está bien amargosa. No, pues ni modo. Tienes que sanar. Sí. Si no, no vas a sanar. Pues igualmente, estos pasos que le acabo de mencionar son algo muy necesario para su crecimiento espiritual. Dios quiere que usted sea un hijo victorioso. No va a ser fácil, no es fácil. ¿Por qué? Porque se está usted enfrentando a su propio yo, a su propio egoísmo, a su propio carácter.
Usted ya está formado de esa forma. Pero no se olvide, usted ya fue perdonado cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Ya no es enemigo de él. Échele ganas. Siga escuchando mis mensajes y vaya a iglesias donde le prediquen este mensaje. Si usted va a una iglesia donde nada más le hablan 15 minutos allí y no se aprofundizan en la palabra de Dios y le hablan más del diezmo y las ofrendas, y luego ponen al pastor como si fuera un pedestal, un monumento, el jefe, sométase a él, ¿sabe qué? Salga de esa iglesia corriendo, métase a la palabra de Dios, estúdiela, ¿ok? Escudriñela, cómasela, y va a ver, ¿verdad? Que Dios lo va a bendecir, ¿ok? Dios les bendiga y gracias por escuchar.